Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tremenda historia, mis hermanos, tremenda historia. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a analizar qué es el consejo que el Señor tiene para esta noche, para cada uno. Y tome la historia, tome la enseñanza para su vida, por favor, porque todos estamos navegando en este mar de la vida y en este mar de la vida se levantan tempestades y situaciones difíciles. Y si no estamos agarrados del Señor, será muy difícil pasarlo. El verso 35 dice así, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eh, Sabe que para ellos no era normal viajar en la noche. Algunos de ellos, como pescadores que eran, tenían sus creencias para la noche y la noche no era el mejor momento, pero como el maestro, el Señor, nos da la orden de pasar, pues bueno, vamos a pasar. Si vamos con Él, Él va con nosotros, nos acompaña, entra en la barca, pues nos embarcamos con Él, aunque sea de noche. Ese día acababan de terminar una serie de estudios y mensajes y ministración que el Señor había dado acerca del reino de Dios como maestro. Había instruido a las multitudes, a la gente, a los que estaban ahí presentes. Instruyendo a la multitud y a los discípulos, estaban aprendiendo de él cada enseñanza, cada parábola, cada mensaje de lo que el maestro les decía. Así es que había sido un día bastante ajetreado, especialmente para Jesús. Ellos escuchaban y aprendían. Así es que por eso el Espíritu Santo está diciendo aquel día. O sea, ¿cómo fue aquel día? Pues fue un día de mucho que hacer, de mucho aprender, de ver también la manifestación de Dios en aquel momento. Y ahora se disponían para ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones, y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Bueno, Él nos dice que pasemos, vamos a pasar, pero se levantó la tempestad. ¿Hicieron bien en obedecer? Sí, claro que sí. Ese es uno de los primeros pasos de nuestra vida y debemos de resaltar esta enseñanza así de entrada. Tenemos aquí una lección muy importante que vamos a aprender con esta historia. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Recuerden de lo que vienen ellos. Vienen de seguir al maestro, de escuchar al maestro, de recibir las enseñanzas. Ya es la noche. Sin embargo, él dice, pasemos al otro lado. En la noche nosotros los pescadores no navegamos, pero si él nos dice, pues obedecemos. Entonces, estamos obedeciendo la obra del Señor, perdón, estamos obedeciendo el mandato del Señor, la palabra del Señor, y aún así se levantan las tempestades en la vida.
diferentes clases de tempestades. Sucede que algunos pasamos situaciones muy complicadas cuando le estamos sirviendo al Señor o cuando iniciamos un trabajo especial para la obra del Señor o en la iglesia. Nos pasa muchísimo ahora que estamos con este trabajo del discipulado, que vuelvo a decirles, amado hermano, si usted no ha estado en este proceso de discipulado, le invito que se meta. Va a haber un maestro con usted, le va a enseñar un día a la semana, y una leccioncita. Y sucede, hemos visto, ¿verdad? No a todos, pero hemos visto esto, que muchos de los que entran en el discipulado y están aprendiendo, y algo pasó, alguien se enfermó, tuvo una situación difícil, y es interesante porque cuando comenzamos a obedecer, cuando estamos en los caminos del Señor, siguiéndole, el enemigo se levanta con fuerza. Sí. ¿Por qué motivo? Porque estamos obedeciendo. Y el hecho de estar en ese proceso de discipulado es obediencia. Obediencia a la palabra, porque así el Señor lo manda. Y se levantan tempestades, se levantan problemas, así como los discípulos, ahí lo estamos viendo en esta historia, ¿verdad? Obedecen al maestro y aún así se levanta aquella tempestad, ¿verdad? El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos. No es eso. Él no está prometiendo de que toda la vida va a ser un caminar de margaritas. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero el Señor sí promete, ¿verdad? Que Él va a estar con nosotros en todos los momentos, aunque sean momentos difíciles, experiencias amargas. Él va a estar con nosotros. ¿Y por qué esto? Porque estamos en un mundo, mis hermanos, un mundo caído, en un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Vemos al apóstol Pablo siendo azotado en muchas ocasiones. Vemos al apóstol Pablo aconsejando a su discípulo y diciéndole, mire, debes de tomar de esto y debes de tomar de lo otro. Enseñándole por qué motivo. Porque realmente estamos en un cuerpo débil, muy frágil, mis hermanos, y por eso dependemos del Señor. Ahora que nos está hablando doña Nubia de su bracito y estas cosas. Caramba, qué dolor, qué difícil. Otros tenemos que ser intervenidos y situaciones así. Don Gonzalo nos da siempre su testimonio y yo le felicito porque está metido en el culto. Y bueno, y cada uno de los que aquí estamos, en este momento tenemos alguna adversidad. Ese es el mundo real. El Señor no es que nos promete que mire, todo va a ser de rosas, no, porque las rosas tienen espinas, pero de margaritas. Un lecho suavecito. No, no es eso. No es eso. Hay caminos empedrados. Hay situaciones difíciles. Hay cuesta arriba también. Hay que va de abajo, ¿verdad? Pero hay que recordar esto. ¿Con quién estás? ¿Estás solo? ¿Verdad? O Jesús está en la barca. Debemos de aprender eso. Bueno, lo que podemos estar seguros, mis amados hermanos, en estas circunstancias, es de dos situaciones. Y aquí viene, mire, la primera, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Él va a estar con nosotros siempre. Él no nos va a dejar. Él no te va a desamparar. No te dejaré ni te desampararé. Estamos orando por nuestra hermana, la esposa del pastor Luis, doña Carolina de Salazar. Qué difícil, ¿no? Qué duro. Un pastor sirviendo, trabajando, haciendo la obra de Dios, ayudando iglesias, ayudándonos a nosotros. Él tiene un ministerio en Colombia y un ministerio en Bolivia también, ¿verdad? Maravilloso. Y su esposa con cáncer. Qué duro, qué duro. Y aquí, mis hermanos, yo les llamo
a cada uno para estar orando unos por los otros. Esa es la iglesia, donde nos acompañamos, donde echamos la fuerza unos a otros. El segundo punto, no podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nada, perdón. Nada va a impedir. Que viene la tempestad, no importa. Nada podrá. No podrá levantarse el enemigo y decir ustedes no van a llegar. Jamás. Nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Y esto me llama la atención, ¿verdad? Nada va a impedir, mi amado y mi amada hermanita, que un día estemos con el Señor. Y este mundo pasará. Y toda lágrima será, dice la Escritura, limpiada, enjugada, tomada, ¿verdad? Por nuestro Señor allá en el cielo. Va a ser secada. Dice, va a ser enjugada. Así lo dice. Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bueno, este mar de Galilea o lago de Galilea tiene una situación atmosférica interesante y siempre se ha hablado de esto donde convergen una cantidad de corrientes aéreas, ¿verdad? Y entonces se levanta de un momento a otro una tempestad. Eso lo sabían los pescadores. No era nada nuevo, pero esta tempestad era diferente a todas las demás y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Hay momentos que decimos, a veces ya no puedo más. La situación está tan difícil. ¿Qué me está pasando? Bueno, mi pregunta es, ¿Jesús está en tu barca? ¿Estás tomado de Él? ¿Estás agarrado de Él? ¿Estás seguro de que estás caminando dentro de la voluntad de Dios? ¿O estás caminando en un camino que no es lo que Dios quiere? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso siempre hay que analizar cómo estoy, qué estoy haciendo. Porque muchas veces las tempestades, los problemas, los choques de la vida, las enfermedades suceden porque yo he incurrido en situaciones que no le agradan a Dios. Es totalmente otra cosa. Ahí el asunto es volver el rostro al Señor, ¿verdad? Y rogarle al Señor, pedir perdón, enderezar la barca y clamar de que Él camine conmigo y me saque de aquella tempestad. Es normal vivir tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor y luego son alternados con períodos de prueba. Es muy normal, sucede así. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Porque Dios tiene todo preparado. Dios, nada se le sale de las manos. Debe de haber alguna enseñanza, algo para nosotros, tanto para usted, para mí, como para los discípulos. Veamos el verso que sigue. Y él estaba en la popa. Vea qué lindo cómo escribe el Espíritu Santo, le guía al escritor, a Marcos Verales, y le indica, escriba así, y él estaba en la popa. Es una certeza, es una solidez de la historia, ¿verdad? Donde pensamos, caramba, es que sí, él estaba ahí durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo primero que se aprecia aquí en esta historia es la humanidad de Jesús. ¿Qué tan cansado estaba? Mi amado hermano, quiero decirle que el servicio del Señor es verdaderamente cansado. Es de dar y dar y dar y dar y dar y dar. Sí, es cansado. Y véalo.
cómo estaba el Señor Jesús. Había ministrado todo el día, a lo mejor sacó el tiempo para comer o a lo mejor ni para comer, ¿verdad? Y venía una situación y otra, y aparte de eso, los discípulos, o sea, humanamente estaba agotado. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba tan cansado y necesitaba un sueño, un descanso, un ratito. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. Y los discípulos estaban asustados. ¿Cómo es que no despierta? ¿Verdad? Bueno, entonces llegaron y lo movieron para que se despertara. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial. Cuando viene el tiempo, mis hermanos, de la tempestad, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar descansando en el Señor o vas a estar en la desesperación? Aquí hay mucha enseñanza. El Señor Jesús nos muestra. Cuando estamos en las manos del Señor, podemos descansar aún en medio de la dificultad, en medio de la tempestad. Una enseñanza para todos nosotros. Bueno, el Señor está en medio de esto. Estoy caminando bien. Dios sabrá cómo me va a sacar de esto. Ese es el descanso que necesitamos en medio de esta situación. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios, su Padre, seguro de que nunca puede fallar. Recordemos que al menos cuatro de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores y conocían el mar de Galilea perfectamente. Montón de veces, desde su niñez, juventud, estuvieron trabajando ahí y de ahí sacaban su sustento. Y de las tormentas, claro que las conocían, pero esta era otra clase de tormenta. Esta tenía un carácter diferente. El Señor puso a prueba la fe de ellos en el ámbito de su vida cotidiana. Y esto llama mucho la atención porque muchas veces hacemos la obra del Señor y creemos más en mis capacidades, en mis talentos, en mis dones, que en el poder del Señor. Y aquí, ustedes son pescadores. Vamos a ver qué tal, qué calidad de pescadores son. En la misma mar, en el mismo lago, en el mismo lugar donde se han fogueado durante años, ahí también van a ser probados. Mis hermanos, no es nuestro talento, no es lo que yo sé, es cuánto dependo del Señor. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Las tribulaciones y pruebas de la vida me muestran mi inutilidad e incapacidad en aquello que pensamos dominar bien. No, yo tengo una buena manera de hablar. Yo sí soy capaz para desarrollar este trabajo. Yo sí puedo. Además, tengo buenos amigos. Y ahora voy a ir a esta empresa y voy a hablar con mi amigo. ¿Por qué no mejor encomienda su vida al Señor? Y se deja de tanta estrategia humana. No, pero es que si lo hacemos de esta forma, bueno, vea la historia que estamos aquí escuchando. Una historia donde se habla de hombres pescadores, hombres que conocían la barca, hombres que se hacer con se levantaba la vela o se recogía la vela, usamos los remos o no los usamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién está en el timón? ¿Verdad? Ellos sabían. ¿Y cómo guiamos ahora la barca? Ellos sabían todo eso. Y fíjese, lo dominaban bien. Pero cuando estamos en las manos del Señor, debemos de depender del Señor. Sí. Otra, otra situación aquí. Otra es, las situaciones difíciles me quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. Sí. Es cierto, ¿verdad? Cuando estamos enfermos.
caramba, todo lo que yo era, lo que yo sabía, lo que podía, y me hacen inútiles, ¿verdad? Y debo de bajar mi orgullo y debo de llegar al trono de la gracia. Dios, ayúdame. No sé cómo dominar esta barca. 30 años, 20 años he estado en este mar y hoy no sé cómo hacerlo. Por favor, ayúdame. Maravilloso, ¿verdad? Claro, hay aquí un momento, mis hermanos, de los discípulos, interesante esta actitud de ellos. El enojo, la ira los invadió y se lo hacen ver. Algunas veces cuando atravieso situaciones difíciles, tengo la impresión de que Dios no se interesa por mis dificultades o se olvidó de mí y que no contesta las oraciones. ¿Cuántas veces he estado así? Y hasta me enojo. El mismo Pedro que atravesó aquella experiencia nos escribe tiempo después. Pedro estuvo ahí en ese momento y sabe que unos más o menos, más menos, unos 30, 35 años después, él escribe esto. Mire, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay lecciones, mis hermanos, que debemos de aprender para la vida y guardarlas como pepitas de oro, como piedras preciosas, porque son las que nos van a sostener en los momentos difíciles. Verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Claro, los discípulos, aquellos, estaban enojadísimos, ¿verdad? Y le despiertan y le gritan para que se levante, ¿ya? Y bueno, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué tremendo, qué poder, ¿verdad? Maravilloso ver el poder de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Debemos recordar que Él tiene todo el poder sobre la tierra y el cielo. Recordemos que todo fue creado por nuestro Señor. Todo el poder está en Él. Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se recuerdan de este pasaje? Y después dice, por tanto, id. ¿Ya? Todo el poder está en las manos del Señor. Claro que podía él reprender el mar. Parece, y siempre se ha hablado, ¿verdad? De esto. Parece que el mismo Satanás estaba metido, ¿verdad? Con todo aquel movimiento de olas, porque él le dice, calla, enmudece, ¿verdad? Como que gritaba, como que estaba feroz, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande, grande bonanza, ¿sí? Cuando el creyente camina dentro de la voluntad del Señor, obedeciendo su palabra, con toda confianza, puede acercarse al trono de Dios y pedirle al Padre su mano sobre la situación que está viviendo. Señor, pon tus manos en este problema. Señor, sáname. Señor, sácame de esto. Señor, mira, no está llegando el cliente. Señor, por favor, pon tus manos. Mire qué lindo. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, ¿qué? Camine con Dios. Yo voy a caminar con Dios. Yo voy a buscar del Señor. Y vea también, 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Verso 40 del pasaje. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Así amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Ah? ¿Por qué esta pregunta a estos hombres que estaban asustados? Pobrecitos, estaban asustados. En medio de un mar que ya casi los ahogaba. A pesar de ser hombres de mar,
pescadores experimentados. Ellos habían pasado por muchísimos vientos en tiempo pasado, pero este era diferente. Había algo que infundía muchísimo temor. Las olas eran fieras y la barquita casi que se hunde. Y aún así, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sabe que el Señor quiere llevarnos, perdón. El Señor quiere llevarnos a entender que mis mayores problemas no son el entorno, sino nuestro interior, nuestra fe. Ahí es donde está. ¿Cómo estás caminando con el Señor en tu vida íntima? No lo que estás haciendo, porque a veces es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Ese no es el tema. El tema es cómo camino yo desde mi corazón, desde mi mente, mi santidad, mi apartarme del pecado. Esto es lo que el Señor quiere. El tema no es hacer, el tema es ser. No es la escasez, no es la enfermedad. No es la tormenta, no es el mar embravecido. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Recuerde esto, el mayor problema está dentro. Los discípulos tenían que ser probados, sí, y esta historia es una historia ejemplar. Ellos debían recordar la palabra del Señor y es aquí donde viene toda la enseñanza del pasaje, creo yo. Qué importante oír la palabra y obedecerla. Escuche, escuche el mensaje. El mensaje se da siempre. Escúchelo y obedézcalo. Sí, el hacer caso omiso, decir, eso no es para mí, eso es pecado. Y yo veo muchas veces y escucho, no, no, yo no necesito de eso. ¿Cómo no necesita? Todos necesitamos. Todos necesitamos. Yo debo obedecer y creer lo que dice Dios en su palabra. Y recordemos el inicio. Mire, aquel día cuando llegó la noche les dijo que pasemos al otro lado. Esta palabra debió de haber sido la garantía para ellos. Por eso, escuche el mensaje, créalo y obedezca. El problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Una tendencia realmente frecuente en el cristiano. Para los discípulos esta sería una gran lección, pero la lección que venía era la mayor cuando vieran a su maestro ir a la cruz. Debo recordar que no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, nada nos va a separar. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No va a haber absolutamente nada en este planeta que nos aparte de ese amor de Dios para mi vida. Créalo, créalo, manténgalo firme. El último versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que ellos se preguntaban entre ellos, entonces, ¿con quién andamos? Oiga, y el día anterior lo escucharon, estuvieron con él, vieron aún así, teniendo al Señor con ellos y todavía no reconoce quién es Él. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Quién pues es este? Probablemente ahora sí iban a recordar, tal vez, iban a recordar, y si no, aquí presento
este salmo tan precioso. Vea lo que dice. Oh Jehová, Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Pero si no se hubieran recordado de este pasaje, sí debían de haberse recordado de la palabra que les acaba de decir, pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir? Vamos a llegar allá. No nos vamos a quedar en medio. Sí, pero mire cómo se levantó todo el problema, mire la enfermedad que me cayó, mire el accidente que tuve, mire el problema que estoy viviendo, mire que no tengo plata. Pasemos al otro lado. El Señor ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y aquí voy terminando. Que mi corazón y mente no olvide las promesas del Señor, que son siempre sí y amén. No olvide. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa el lugar donde ande, no importa. Él es el Señor, Él es el Padre, Él es el pastor, Él me va a guardar. Segundo de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios.